Buenas tardes, amigos de su canal de YouTube El Pulpo Inquieto. Lanza la tinta al papel. Hoy nos encontramos en el histórico Taller Literario César Vallejo, que ha sido la cuna de nacimiento de grandes escritores dominicanos como Miguel Antonio Jiménez, Mateo Morrison, José Mármol, entre muchos otros. Este taller es el de más trascendencia, alrededor de 45 años, si no me equivoco, tiene pululando y siendo, llenándonos de cultura a todos los que vienen aquí a congregarse cada sábado. Hoy nos acompaña el director de este taller durante 30 años en nuestro país, Miguel Antonio Jiménez, para hablar de su trayectoria literaria y contarnos muchas cosas sobre este taller y su historia. Bien, Miguel Antonio Jiménez, me gustaría saber cómo son sus comienzos en la literatura y algo de su infancia, comenzar por ahí. Buenas tardes, Jordan. Buenas tardes a todos, amigos televidentes. Bueno, sí, televidentes. Quiero darte las gracias por invitarme a este espacio tan importante en los medios de hoy. Sí, el taller de César Vallejo ha sido para mí una experiencia muy grande. Y antes, como yo comienzo en la literatura, pues gracias a Dios, sobre todo, y a mis padres, que me inscribieron en el colegio Nuestra Señora del Carmen de Atomayor, que era un colegio muy valioso de Atomayor, que es un colegio católico, donde había un conjunto de monjas que eran maestras de vocación. Y la hermana Rosa nos leía poemas de Salomé Ureña y de Antonio Machado. Y ahí tenía muy poca edad, algunos 8 o 9 años, y fui apreciando el valor de la poesía de una manera ingenua, pero sí educando el gusto en esta labor tan importante. Luego de esta experiencia con la hermana Rosa, me quedó en la mente Salomé Ureña, gracias a que ella nos enseñó a valorarla, a apreciarla y nos leía sus poemas. Y me quedó en la mente el poema El ave y el nido. ¿Por qué te asustas, ave sencilla? ¿Por qué tus ojos fijas en mí? Yo no pretendo, pobre avecilla, a llevar tu nido lejos de aquí. Y así fui valorando y apreciando la poesía. Cuando ya en Atomayor, ya al paso de quinto a sexto, ahí nos trasladamos a la capital con mis padres y mis hermanos a Los Minas. En Los Minas me tocó primero en la escuela Juan Bautista Zafra para los cursos de sexto y séptimo. Y tenía maestras muy capaces que lograron darme el amor a las letras, el amor a la naturaleza a través de la biología. Y cuando entro al colegio renovador para los 4 años de bachillerato, ahí ya me encuentro con un universo muy rico en conciencia social y en conciencia literaria. Recuerdo la profesora Socorro Hernández, que nos orientó en el cultivo y la lectura para alcanzar una dinámica poética. Ella siempre me condujo y fue la que me dio a conocer a Pablo Neruda, y que ha sido uno de los poetas que más me han influido en toda mi vida. Y ella me enseñó a valorarlo y a seguirlo.
poesía alcance un ritmo ya de desarrollo de la poesía. Y así lo hice. Seguí su camino. En el colegio fundaron un club cultural para reunirse los domingos en la mañana. Había un amor a la lectura muy acentuado que nos ayudó a crecer. Era un grupo, se llamaba Club Cultural El Enigma, el cual nosotros lo asumimos con la responsabilidad de tener permanente esfuerzo y entusiasmo en la literatura. Vemos lo importante que es desde el inicio de la escuela, el colegio, los liceos, tener esa motivación a la lectura en su historia de vida, en su historia literaria. En mi caso también fue así. Tuve una profesora que me marcó y me enseñó a leer Los Mangos Bajitos de Juan Antonio Alís, gran poema que invito a todos a leer. Y a partir de ahí surgió ese entusiasmo en mí por la literatura. Ya en paz descanse esta profesora, pero ha dejado un legado en mí. Así como usted recuerda con mucho afecto a la profesora Socorro. ¿De qué edad específicamente estamos hablando? En ese consejo que ella le da de leer, y 9 años, 10 años. No, ahí estamos ya en los 16 años. 16 años. No, Sí. ¿Qué importancia usted piensa que tiene la lectura en un ser humano? En usted como persona, y que les quieras dejar dicho a nuestros televidentes. Sí, indiscutiblemente. La lectura es la que forma al ser humano en valores, en riqueza espiritual y en el conocimiento. La lectura nos hace tener un manejo más familiar de la vida y también nos ayuda, si tenemos la vocación por la escritura, nos ayuda a escribir y a ir definiendo nuestro hacer, nuestro oficio. En verdad, la lectura es la garantía que forma íntegramente al ser humano. En su poesía, yo siempre he sido un gran lector de sus poemas, usted siempre me ha regalado sus libros. Siempre vemos una constante, y es los elementos: el agua, el fuego, la tierra, el aire. ¿Por qué están tan marcados? Y si los críticos pudieran hablar de una especie de obsesión creativa, ¿qué usted les respondería a esas personas que podrían ver ahí una fijación, como todo artista tiene, en cuanto a los elementos? Sí, es permanente la participación de los 4 elementos de la cultura griega: el aire, el fuego, el agua y la tierra. Sí, primero yo los cultivaba ingenuamente, pero después conscientemente. Y el agua domina mi poesía. El aire participa, el fuego también y la tierra. Pero el agua tiene un protagonismo temático en mi creación poética. Ese poema, la amada, el poema largo que usted escribió, Contorno de la llama. El contorno de la llama, que tiene como 20 páginas, algo así. Sí. La verdad que un gran poema. ¿Quién inspiró este poema? Me gustaría saber. ¿Y cuánto tiempo duró el escribir esta magna obra? Sí, gracias. Me gustaría saber esto, porque esto tiene fines de publicarse en un momento, de ser biográfico, estas entrevistas. Sí, yo tuve una gran amiga, compañera, Carmen Sánchez, que ya era poeta y cantaba en la rodea universitaria, que la rodea estaba cerca del taller de César Vallejo, y nos hicimos amigos y despertó en mí una gran pasión amorosa,
que me hizo escribir el poema Contorno de la llama. Fue un poema que produjo una búsqueda completa de la creación poética y que duré 20 años para realizarlo. Primero una primera versión que tenía defectos de elaboración y lo fui puliendo, quitando aquí, quitando allí, quitando acá. Iba nutriendo y escribiendo el poema hasta que en 20 años de tachar, crear, fui elaborándolo hasta terminarlo en el 2006. Lo comencé en 1986 hasta el 2006. Son Wow. 20 años. Sí. 20 años de laboriosa labor, Sí. produciendo un texto literario y un poema que muchas personas piensan, no, un poema, y desvalorizan esa labor creativa. Me gustaría saber qué usted le dice a esas personas que muchas veces hablan de los poetas como de poetas y locos, todos tenemos un poco, dicen así popularmente, es decir, desvalorizan la labor creadora del poeta. Bueno, deben pensar en lo difícil que es escribir la poesía. La poesía es una de las artes más difíciles porque hay que tener una conciencia de la lengua y una conciencia de temática argumentativa de la vida para escribirla. Entonces, la poesía requiere, sobre todo, de lectura y práctica de escritura. En esa práctica de escritura fue que el poema se fue elaborando y sobre todo tachando las cosas que yo consideraba que estaban flojas, que tenían desvío, y así pienso que el lector, si es un buen lector, valora lo que lee, y si valora lo que lee, le da importancia a la poesía. Hay un poema de usted que me encanta, que es el poema Noche, y hace mucho tiempo le hice una reseña. También el poema Una mujer menuda, Sí. se basa en la anáfora, una mujer menuda, en esa técnica de la anáfora. Y hay otro que lo ha traducido a diferentes lenguas. Miguel ha sido traducido al italiano, al inglés, hasta al chino mandarín. Al chino. En YouTube. Y al francés. Según esa encomiable labor que realiza el poeta Valentín Amaro de traducir obras de escritores dominicanos y subirla a YouTube. El poema Desolación, un poema con una carga emocional, con una fuerza expresiva que todos podemos ver y que según un análisis anterior que hice en este canal, veo que la fuerza está en la adjetivación: agotado, rendido, casi muerto, abollado, y en el polisínteto, esa I ahí que le da tanta fuerza, y agotado, y rendido, y casi muerto, y abandonado en la sal de mi ser. Tomo esta letra viva, tomo este verso así, como el hielo de vidrio que simula la sangre. Cortando como el frío, semejanza. Sí, un poema bastante pasional. Me gustaría saber sobre su condición de insomnio y cómo esto ha influenciado en su literatura. Sí, el insomnio llega a mí a muy temprana edad. Sucede que papá tenía un colmado y estaba poniendo viejo, y mamá me dice, Marín, mi apodo es Marín. Disculpe, le pedimos que hable Sí. mucho más alto, mucho más fuerza, porque no tenemos micrófono todavía. Mi apodo es Marín, hijo de Mario. Entonces, mamá me pide que me levante primero para abrir el colmado y que papá llegue más tarde para conservar al viejo. Entonces, él siempre, de manera ingenua, me despertaba. Ya son las 6. Entonces, esa manera de despertarme de manera
permanente me hizo adquirir un nerviosismo que terminó en el insomnio. Entonces el insomnio ha sido un quebranto de más de 45 años padeciéndolo, que es producto de esa experiencia ingenua que hubo de madrugar para lo que acabo de explicar. Y entonces en mi poesía se ha ido manifestando de manera permanente el estado del no dormir, de la falta de sueño, que es el insomnio. Pero se manifiesta. Pero en este poema de Desolación es donde mayor se acentúa el canto a él, porque es y agotado y rendido y casi muerto, porque el insomnio te agota, te cansa el cerebro, te mutila para el trabajo, y por eso viene que diga y abollado y rendido y casi muerto. Se ha manifestado en ese poema, pero no lo veo en los otros poemas de manera tan directa. Lo que quiero decir es, usted en su labor creativa utiliza la noche o el día para escribir. ¿Cuál es el momento indicado donde surgen más ideas? ¿El insomnio ha sido un aspecto positivo para usted porque lo ha utilizado para escribir? Quisiera saber eso. Sí, en el aspecto de la positividad temática, para mi poesía sí, el insomnio ha sido un elemento temático y de angustia existencial en mi labor poética. Y las horas de lo que uno escoge, que yo escojo para escribir, yo no tengo horas, pero sí en la noche, después de las 9 de la noche, 10, 11, 12 de la noche, tiendo a tener mayor espacio para dedicarme a escribir poesía. A veces surgen en la mañanita, por dar o cual motivación y un pensamiento que duró la madrugada, entonces me motiva también a escribir en la madrugada, en el comienzo de la mañana. El alba es un punto permanente en mi poesía, porque al ser insomnio, yo a las 5 estoy despierto y a las 5 es parte del alba. Entonces ese amanecer está reiteradamente utilizado en mis versos por la causa que estoy contando de el insomnio. ¿Cuáles han sido esos escritores que lo han marcado? Esos pueden ser novelistas, cuentistas, poetas, esos artistas que han marcado su obra y que usted admira. Sí, ahí tenemos a Pablo Neruda, que lo hablamos ahorita. También está Vicente Huidobro, Antonio Machado, Octavio Paz, Jorge Luis Borges, César Vallejo. Son Miguel Hernández también, muy importante en mi vida. Son poetas que me han movido y que me han conmovido y que yo siempre los sigo, y mi poesía tiene huellas de ello en toda mi obra. Estamos en el siglo XXI. Yo sé que usted no está tan enterado de los avances tecnológicos, pero ya hay una herramienta digital que una persona puede decir, escríbeme una carta de amor, escríbeme un poema, un soneto, ahí, y te lo hacen en un segundo, en pocos segundos, fracciones de segundo, que se llama ChatGPT. Es una nueva tecnología y ha causado un gran revuelo, y me he preguntado yo sobre el papel del artista, en este caso del poeta, en este momento donde ya una máquina te produce un poema hasta más rápido que un ser humano. Entonces, ¿cuál es el papel del poeta? ¿Por qué es importante? ¿Y cuál es el papel de la poesía? ¿Por qué es importante la poesía? Cuando la
poesía se elabora técnicamente, sin que la emoción del ser humano, sin que la angustia, la permanencia de la persona que lo escribe en su elaboración, cuando no está, no es posible transmitir emociones, no es posible transmitir sentimientos, no es posible transmitir emotividad. Por lo tanto, no conozco esa técnica que tú me acabas de señalar, pero lo considero que de una impotencia y un vacío ante la emotividad, la emoción y los sentimientos. Creo que sin emoción, sin sentimiento y sin emotividad, no puede haber una creación poética válida. Lo que hay palabras huecas, se podría decir. Correcto, sí. Unas palabras que pueden rimar y pueden tener eso, pero no una verdadera poesía, no un corazón detrás de esas cosas. Sí, una manera de rimar corazón con electrón. Siempre con su buen humor. Bien, quisiera hablar ahora, pasar a el taller literario César Vallejo. Siempre hemos destacado lo que estamos aquí en este taller, su generosidad al entregarnos ese material que cada año saca de su bolsillo, también libros que nos han formado. Ningún tallerista y en ningún taller literario se hace ese tipo de labor, y para mí es una persona totalmente consagrada a este taller literario. Siento una admiración por las personas que son así, que dedican su vida a dejar un legado, y usted para mí lo está dejando actualmente en nosotros los talleristas. ¿Qué ha significado este taller para usted durante todos estos años que tiene aquí? Sí, yo participé por primera vez en el Club Cultural El Enigma, en Los Minas, los domingos a las 10 de la mañana. Ahí comencé a hacer tradición tallerística, tradición cultural. Luego en Los Minas también surge el taller literario, ciclo literario de jóvenes escritores, Domingo Moreno Jiménez. En el Club Los Nómadas, que se llama Club Los Minas hoy. Y ahí también fui madurando en la disciplina tallerística de los domingos a las 4 de la tarde. Luego, cuando llego a la universidad, en 1977, conozco a Tony Camacho, que en el movimiento cultural universitario me invita a participar en la sesión de literatura. El MCU tenía varias facetas: MCU canta, MCU teatro, MCU poesía, MCU taller literario. Y entonces con Tony Camacho participo aquí en la UAS en el 1977. En el 79, Madero Morrison él hace la convocatoria para formar el taller literario César Vallejo, que va a pertenecer al Departamento de Extensión Cultural de la UAS. Y yo soy de los fundadores, junto con Mateo, con José Mármol, con Tomás Castro, con Dionisio de Jesús, con César Zapata y otros compañeros valiosos, poetas de comienzo, que hicimos una especie de comunión con la poesía. Y ahí nos dedicamos varios años y ya llevamos 45. Entonces estos 45 años han sido de entrega, de disciplina y de trabajo poético y ensayístico, que hemos elaborado con plena conciencia, y le agradecemos a todos ustedes que estén aquí para que formen parte del futuro de la poesía dominicana.
todos esos años que usted perteneció al taller, eran años de situaciones políticas a nivel nacional e internacional, y estaba muy de moda la izquierda y todo eso. Hay un poema de Walt Whitman que dice: no olvides que los poemas pueden cambiar al mundo. Siempre me he preguntado el papel de la poesía en una transformación del ser humano, no solamente a nivel sentimental, la sensibilidad, sino a nivel social. Tiene la poesía ese poder de cambiarnos, de cambiar la sociedad, de ser un elemento político. A eso me... Sí y no. Sí, porque la poesía te cambia a ti, no cambia a la sociedad, cambia al lector. Y como el mundo no es lector, la poesía es impotente ante los problemas sociales. Lo que pasa es que cambia al ser humano, que la asume como parte de su oficio o parte de su lectura. Lo cambia en el sentido humano de la vida a nivel individual, y se van sumando conductas individuales que forman un colectivo. Pero en nuestro país la situación de la educación como sistema es muy débil y casi no se forman lectores en la escuela, y por lo tanto la poesía tiene un papel menor en nuestra sociedad. Pero sí, la poesía tiene capacidad para cambiar al mundo. Lo que pasa es que tiene que haber condiciones para que eso se realice. Sí, y hay muchas dificultades. Sí. ¿Qué usted en sí propone? Porque usted vivió también en una época donde había más elementos culturales, más órganos de difusión. Por ejemplo, estaba Letra Grande, la revista, estaban en Cuba estaba Casa de las Américas, Sí. en su Sí. esplendor, Sí. en su época de esplendor. ¿Qué se propone para que nuestra literatura sea conocida a nivel nacional e internacional? Bueno, primero tenemos que mejorar nuestro sistema de enseñanza escolar para que los maestros asuman una formación más coherente con su línea de trabajo y logren motivar a la juventud a un hábito de lectura, que es lo que puede canalizar una difusión de la poesía más integral en la sociedad. Y en el aspecto de la difusión de la poesía como editorial, como agente de impresión de libros, eso requiere de una política editorial del Estado y de una política editorial empresarial, que juntos, en comunión, logren unir esfuerzos para darle mayor canal a la cultura dominicana. Estoy de acuerdo con usted sobre eso. Bien, me gustaría, para finalizar, que haga una invitación al taller literario César Vallejo, a todos los jóvenes, todas las personas interesadas en conocer, en formarse en este taller literario. Bien, queremos sí motivar a la juventud dominicana que tiene intereses, intenciones, entusiasmo en la literatura, a que se integre no solamente al César Vallejo, sino a cualquier taller literario que esté en su comunidad, porque todos ayudan a ir abonando las posibilidades de crecimiento y de formación literaria. Por lo tanto, yo hago un llamado a todos los jóvenes que tienen entusiasmo en la literatura a que sigan leyendo y se integren a los talleres literarios, incluyendo César Vallejo de la UAS, que está abierto de par en par a la juventud para que siga creciendo y desarrollando, y que en la formación íntegra
educar está el futuro de la nación dominicana. Con esas palabras se despide Pulpo Inquieto, lanza la tinta al papel. Muchísimas gracias, Miguel, por esta entrevista, por conceder nuestra entrevista. Gracias, Jordan Hernández, por este banquete.